7 de la mañana en punto, estamos en Coffee, en Vive FM, y estamos a punto de dar inicio al Expreso de la Mañana el día de hoy, que es gracias a la Curazao, a Lotería Nacional de Beneficencia y a Sello de Oro. Por supuesto, nos acompaña siempre Medardo Alfaro para poder llevar esta entrevista del día de hoy. En realidad juntos, Ada, y es un gran gusto estar aquí. Hoy es jueves 12 de julio del 2018. Buenos días. Bienvenido al Expreso de la Mañana aquí en la revista Coffee. Es un gran gusto que nos acompañe. Le invito a que se quede en sintonía de Vive 102.1, la número 1 de la gente productiva. Hoy nos acompaña Juan José Martel, quien es secretario general de Cambio Democrático. Por muchos años fue director de la Junta de Vigilancia Electoral y actualmente es diputado a la Asamblea Legislativa. Fue también miembro de la comisión que verificó los acuerdos de paz, lo recuerda Copaz, también magistrado del Tribunal Supremo Electoral, alguien que ciertamente tiene una importante estela política en el quehacer salvadoreño. Así que Juan José Martel, es un gran gusto que esté esta mañana con nosotros por primera vez, ¿no? Claro, por primera vez aquí, qué bueno. Gracias por esta gran oportunidad, Medardo, amiga, su nombre. Ada, bueno, qué bueno. Bueno, yo la presento, aquí está con nosotros Ada. Qué gusto, Ada. Gracias por esta oportunidad. Juan José, a mí me da, con todo lo que está ocurriendo con esta sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, hoy que venía me sonaba si decirle que no ha sentido, quizás más, quizás menos, que la justicia es una perra ciega que solo muerde al más débil. Sí, a nosotros nos ha sorprendido, por decirlo de algún modo. En el 2015 se inició un proceso para cancelar al CD. Y nosotros demostramos en esa ocasión al Tribunal Supremo Electoral que en esas condiciones cancelar al CD era inconstitucional. Primero porque 3 meses antes se había modificado la forma de votar. Es decir, antes el voto era indivisible, uno votaba por un partido. Sí. A partir del 2015, 3 meses antes, la sala dijo, el voto se puede partir y yo le puedo dar un pedacito de sufragio a cada partido. Eso modificó las reglas. Había que modificar la ley electoral. No se hizo porque estábamos a 3 meses de un proceso electoral, ya casi en campaña todo el mundo. Sí. ¿Qué pasó? CD obtuvo 37,000 votos, no logró ningún diputado, pero habían muchísimo más de 50,000 personas que habían marcado la bandera de CD. Cuando se estableció ese parámetro en la ley, es porque un voto era una persona. Sí. Por lo tanto, si habían 50,000 votos, era porque también habían 50,000 personas que estaban dando su aval al partido. Pero resulta que cambió la regla. No era aplicable ese artículo. Ese es uno de los elementos que nosotros alegamos en ese momento. Que obviamente hoy ya es distinto, la gente ha ido aprendiendo a votar. Bueno, pues el tribunal decidió por 3 votos, porque eso no está establecido por cuántos votos. Y hay una regla común que dice que cuando algo no está establecido es mayoría simple. Sí. Es una regla legal, digamos, genérica. Entonces, con 3 votos ellos decidieron que no era aplicable constitucionalmente en ese momento ese artículo y lo mandaron a la sala. Porque así se hace, porque la sala tiene control concentrado de la Constitución, mientras que los tribunales todos tienen, los que ejercen jurisdicción, control difuso. ¿Qué pasa? La sala, según la ley de procedimientos constitucionales, tenía 15 días hábiles para resolver. Eso es lo que le da la ley, 15 días hábiles. Y no solo eso, dice que si en 15 días no ha podido resolver, tiene que hacer una prórroga razonándola, generando los motivos. Eso tampoco lo hizo. Y esa prórroga, dice, no puede ser de más de 10 días y es única. Es decir, pasó el 2015 y la sala no dijo nada. Fue a elección el 2015 y usted resultó electo diputado. Luego vino 2016, no dijeron nada, 2017.
En 2017 nosotros convocamos a primarias, nadie dijo nada. Hicimos primarias, elegimos candidatos, fuimos a la campaña, ganamos un diputado, ganamos regidores en consejos municipales, unos en coalición, otros por efecto del sistema ya de representación proporcional de los consejos municipales. Nadie dijo nada. Todo bien, fui a la Asamblea Legislativa el 1 de mayo con mi credencial otorgada por el Tribunal Supremo Electoral, tomé posesión, nadie dijo nada, comencé a votar en la Asamblea, nadie dijo nada. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Resulta de que nos pidió una reunión privada don Carlos Calleja, candidato presidencial de Arena, sí, y nos propuso que participáramos con ellos en una coalición, junto con Arena, el PCN, el PDC. Nosotros fuimos muy francos con él y le dijimos, mire, nosotros no nos vemos en una coalición con Arena. Somos tan diferentes que no es posible compaginar programas. Pero en segundo lugar, estamos ya iniciando conversaciones, no las hemos concluido, con Nayib Bukele y Nuevas Ideas. Y con ellos estamos haciendo un esfuerzo programático que nos puede llevar a una coalición electoral o a una forma de participación electoral, abriéndole un espacio a Nayib. Incluso después decidimos hacerlo público para evitar, ¿ve? No habíamos terminado el proceso. En ese momento aparece que se acordaron los magistrados de la sala que había una resolución pendiente de hacía 3 años. Hagamos una pausa ahí de su narración, solo deme detalles. De esa reunión con Carlos Calleja, ¿por qué no me regala detalles, don Juan José? ¿Dónde se realizó? ¿Quiénes participaron por el CD? ¿Quiénes estaban por Arena? Bueno, fue una petición de él, fue una reunión muy formal, muy respetuosa. ¿Fue en la sede de Arena, en la casa privada de él? Estuvo presente nuestra comisión política, eso yo lo puedo decir. Exacto. En el caso de él solo puedo decir que estaba él y 2 personas más. Preferiría que si en algún momento él decide corroborar o no esto, él diga quiénes estaban de su parte. Pero si estaba él con 2 colaboradores. Con 2 colaboradores, 2 personas importantes para él, y fue en la sede de Cambio Democrático. O sea, él llegó a la sede de Cambio Democrático y ustedes como cúpula lo recibieron. Lo recibimos, para nosotros fue un honor recibirlo, claro. Es un candidato presidencial, claro. Es un partido importante, podemos tener las más grandes diferencias políticas o ideológicas, pero es un salvadoreño que está participando en política. Exacto. Y por lo tanto teníamos que escucharlo. Juan José, y es en esa mesa donde usted le dice, mire, señor Calleja, palabras más, palabras menos, nosotros estamos en conversación con el señor Nayib Bukele. Efectivamente, hubo un intercambio de opiniones, claro. Cómo estaban ellos viendo la situación del país, cómo la vemos nosotros. Ellos nos explicaron su idea de que estaban tratando de construir una alianza con varias fuerzas políticas, habían hablado o estaban conversando con PCN, con PDC, ellos creían que también una fuerza de izquierda democrática como nosotros podía caber en ese esfuerzo. Nosotros pues no nos vemos en ese esfuerzo, se lo dijimos con franqueza, con mucho respeto, pero también le dijimos, estamos en un proceso de conversaciones, y no vamos a jugar 2 cartas, ¿verdad? Es decir, no es quien da más. No es hablar con uno a escondidas del otro y viceversa. Esas cosas nosotros nunca las hacemos. Fuimos francos, las conversaciones en ese momento con Nayib obviamente eran privadas, claro. Porque en política las cosas para hacerlas claro. En serio, hay una fase que es privada. Entonces, pues yo diría... Y en esa privatez espera que la reunión fue muy respetuosa, quiero decirlo. Nosotros nos quedamos bien impresionados de Carlos como persona, obviamente. Sí. Ahora, que no compartimos ideas, que nosotros tenemos muchas dudas de programa, que no nos quedó claro incluso cómo va a enfrentar algunos temas fundamentales de país, esa es otra cosa. Ahora bien, luego pasa esa reunión y entonces hay una entrevista, porque uno tiene que tomarlo así, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala del Constitucional, está en un medio y luego
Él dice que está ese caso del CD, había pasado la reunión con el candidato presidencial y se viene todo el debate de la posible sentencia de los magistrados antes de que terminen el 16. Efectivamente, es decir, fue después de esa reunión, pocos días o horas después, que empezó ya el ruido de que la Sala de lo Constitucional iba a revisar el caso. El argumento que ellos daban es que estamos limpiando todos los casos viejos, ¿verdad? Puede ser que sí, puede ser que no, pero qué casualidad, ¿verdad? Y en política toda casualidad tiene que ser vista con lupa. En ese sentido es que se inició ese proceso que ya todos conocemos, en que hubo mucho ruido. Nosotros dijimos, bueno, nosotros tenemos ya una sentencia dada por el Tribunal Supremo Electoral hace 3 años, una sentencia en firme, tomada con 3 votos. La ley no dice cuántos votos deben de servir para esa decisión. Por lo tanto, hay una lógica jurídica que entonces es mayoría simple, porque no dice lo contrario a la ley, aunque ellos han hecho una analogía y dicen que debe de ser por 4 votos, pero es una analogía sobre la base de otro tipo de decisiones, a juicio de ellos similares. Entonces, pero no, eso no está establecido expresamente en la ley, y ahí uno se va por la norma general. Pero en fin, fue a raíz de eso que hemos tenido esta situación. Ya podemos entrar, si quieren, más adelantito a ver el tema. Sí, gracias. Justamente para escuchar esta parte, como usted muy bien lo decía, pero me llama mucho la atención por esos detalles, porque estoy seguro que en su experiencia que usted habrá escuchado que unos dicen que en los detalles está Dios o en los detalles está el diablo. O sea, usted usted se reúne con el candidato presidencial de Arena, obviamente tenía ya usted reuniones con Nayib, que lo acaba de sentenciar muy bien sobre aspectos programáticos. ¿No será, Juan José, que como usted muy bien decía, esa casualidad está aparejada a querer desgastar políticamente tanto al CD como a Nayib, y al final, porque al final el Tribunal Supremo Electoral es el responsable quien va a decidir? Sí, yo creo que sí, que detrás de esto, y es bastante obvio, hay una estrategia de inhabilitar a Nayib Bukele para que no sea candidato presidencial. Eso es una estrategia bastante evidente. Es decir, lo que sucede es que Nayib, por las razones que sean, podemos discutirlo después, podemos analizarlo después, es el candidato que sale mucho mejor en las encuestas. Y resulta de que, según todas las encuestas, prácticamente todas, si las elecciones fueran este día, las ganaría Nayib Bukele, y las ganaría quizás en primera vuelta. Por otro lado, tenemos 2 partidos fuertes que han hecho tradición en El Salvador: Arena, que viene desde principios de los años 80, y el FMLN, que viene desde principios de los años 90, han hecho tradición ya, pero que ahora tienen candidatos que, por razones de su desgaste político como institutos, pero además como que la calidad de las figuras no logra volverse mediática. Entonces tenemos un Carlos Callejas, por un lado, que no logra levantar y no llega ni siquiera al 20 y tanto por ciento, llega como el 20 y tanto por ciento, perdón, el 20 y tanto por ciento. Por otro lado tenemos Hugo Martínez, candidato electo en el FMLN, que está mucho más abajo. Creo que no llega todavía a los 2 dígitos. En cuanto a popularidad. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, el favorito para ganar las próximas elecciones es Nayib Bukele. Eso ha puesto en preocupación, en angustia, a los grupos de poder tradicional en El Salvador, a esos grupos de poder fáctico que están detrás de grandes corporaciones económicas nacionales, regionales y transnacionales, que se han propuesto recuperar el país. Ellos todavía creen que pueden ordeñar más este territorio, todavía falta llevarse el agua, todavía falta privatizar la infraestructura de todo el sistema hidroeléctrico del país, todavía falta privatizar puertos y aeropuertos, todavía existen bajo el subsuelo riqueza natural, se habla de oro, se habla últimamente de uranio, entonces todavía hay intereses importantes que llevarse. Entonces hay un plan para recuperar El Salvador.
Por parte de ellos. Por parte de estos sectores, efectivamente. Y resulta que aparece Nayib, que es como una piedra que se les atraviesa en el camino. Entonces, cuando nosotros vemos es toda una campaña, por un lado, para que Nayib no sea candidato. Por ahora han buscado tratar de que no sea por la vía política. Es decir, es una especie de exclusión no jurídica, es por la vía política, por la vía de crearle un problema de imagen. La exclusión todavía no ha pasado a una fase jurídica, porque lo que vemos son una serie de juicios que él tiene por distintas razones que han ido surgiendo, pero aún en caso de condena, ninguno de esos procesos lo inhabilita para ser candidato presidencial o para ser candidato en general, ninguno. Lo que hacen es debilitarlo, crearle una imagen, pero eso como que no ha dado resultado. Entonces, cuando uno oye en privado a los grupos de poder económico, a sus representantes en distintos niveles, la preocupación es cómo inhabilitan a Nayib. Una forma de inhabilitarla es que no tenga un vehículo político para ir a las elecciones. Esa es una forma práctica de inhabilitarlo. No, él hubiera podido ir, pero nadie lo pudo llevar, nadie lo quiso llevar. Nuevas Ideas ya no logró inscribirse a tiempo, qué lástima, sí. ¿Verdad? Pero entonces por esa vía entra, y en esa lógica, la búsqueda de cancelar a Cambio Democrático. Porque Cambio Democrático, en la medida en que iba avanzando la negociación con Nayib, que ya estaba casi a punto de culminar, y en que ya tenemos una base programática sólida que poderle presentar al pueblo salvadoreño, porque las coaliciones electorales y las alianzas electorales, su cemento, lo que los pega, es el programa. En concreto, es decir, si nos ponemos de acuerdo nosotros tres en ir coaligados para ganar una alcaldía, es porque tenemos ideas comunes que queremos empujar cuando lleguemos a esa municipalidad. Si no, nos vamos a llegar a pelear, veo que quería de un modo, usted de otro. Así. Entonces, igual en las elecciones de presidente. Entonces, ya eso está prácticamente culminado, pero ahora lo que hacen es pegarle un golpe al instrumento político que iba a llevar a Nayib Bukele para las próximas elecciones. Bueno. Ahora, José, el término de toda esta disyuntiva que se ha dado, usted sigue siendo, y usted me corrige, sigue siendo respetuoso del Estado de Derecho, porque diga algo, palabras más, palabras menos, parece que había un tuit suyo, suceda lo que suceda, o sea, puedo no estar de acuerdo, pero las sentencias de la sala se respetan. ¿Es eso suyo? ¿Por qué lo hace? Porque al final, fíjese, es un buen mensaje. Mire, nosotros... Y he dicho, se pueden criticar las sentencias, lo que pasa es que hay gente que cree que criticarlas es malo, ¿eh? Sí. Pero las sentencias sí hay que cumplirlas, y nosotros somos respetuosos del Estado de Derecho. Yo creo que esta sentencia tiene enormes inconsistencias jurídicas, terribles, comenzando porque se dio en forma extemporánea, pero una extemporaneidad increíble. Tenían 25 días máximo y se tardaron 3 años, es decir, es increíble. Pero además de eso es grave, porque ya sucedieron otras cosas. Ya Cambio Democrático fue a elecciones, Cambio Democrático recuperó un diputado, es decir, ya cambió el panorama que tenían. Pero lo más increíble es que la sentencia dice que la declaración, que la resolución de la sala, del tribunal, perdón, que la resolución del tribunal no existe, que es inexistente, porque se tomó por 3 votos, dice. A pesar de que la ley no dice por cuántos votos, pero ellos hacen una analogía, y sobre esa base dicen 4 votos. Vale, les aceptamos, ¿verdad? Pero se tardaron 3 años para decir que una resolución no existía. Eso se lo hubiera mandado a decir al tribunal a los 25 días. Mire, señor, esta resolución no existe, arréglenla. Pero no solo eso, dicen que no existe, inexistente, pero se meten a opinar sobre el fondo de lo solicitado. Increíble, y eso ya es perversidad. Es decir, ¿por qué? Porque le están diciendo al Tribunal Supremo Electoral cómo debe de actuar. Le están queriendo poner una soga en el cuello
diciéndole de antemano que a juicio de ellos el artículo no es inconstitucional. Es decir, ellos no tenían por qué entrar al fondo de lo solicitado si simplemente la sentencia era inexistente. Por lo tanto, se tenía que quedar, señor, no existe, mandársela, arreglen eso, y cuando lo arreglen y lo tengan en debida forma me lo traen, entonces voy a juzgar. Pero se metieron a juzgar de antemano. Eso se llama perversidad, eso se llama mala fe, eso se llama una actitud que viola las reglas básicas que debe de tener un juzgador, que es no adelantar criterios sobre algo. Muy bien, está usted en sintonía de Vive FM 102.1, el expreso de la mañana. Bueno, son las 7 de la mañana, 21 minutos. Vamos a ir a un corte. Recordarles antes que el expreso es gracias a la Curazao, a Lotería Nacional de Beneficencia y a Sello de Oro. Y venimos con preguntas más de fondos e interesantes con Juan José Martel, secretario general de Cambio Democrático.